Buen día, queridos compañeros y querido tutor. En esta oportunidad quiero presentarles a ustedes la solución de la actividad de reconocimiento inicial del área perteneciente al área de algoritmos. Primero que todo me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Diego Fernando Lavado González, tengo 20 años, soy de la ciudad de Villavicencio, soy egresado del SENA del Tecnólogo en Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial. Trabajo en el sector de los hidrocarburos, más exactamente en el área de levantamiento artificial. Quiero hablar un poco de mis aficiones. Como observamos en estas dos imágenes, son mis deportes, mis aficiones, que es uno es el voleibol playa y el otro es el fútbol. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar acerca de los algoritmos. En esta diapositiva quise representar la definición de algoritmos en tres partes y además de eso en una imagen acá ubicada en la parte derecha, donde me explica claramente qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para la solución de un problema. Eso es más que claro. También nos dice que un algoritmo está dividido en tres partes, que es la parte de la entrada, proceso y salida. Y por último nos dice que un algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Cuando hablamos aquí, vamos a explicar esta imagen. El algoritmo, como decimos, es un proceso para obtener un resultado, que en esta oportunidad es el teléfono móvil. Y las tres partes del algoritmo son la parte de entrada, que podemos observarla aquí, que es el problema como tal y un análisis exhausto del problema y a qué queremos llegar. Entonces, en la parte de entrada encontramos eso, la parte de qué materiales vamos a utilizar, el tiempo que le vamos a destinar a cada uno de los procesos y qué tendremos por último. La parte del proceso son todos los cálculos necesarios y todo lo que necesito para solucionar este problema o darle solución a dicho problema. Y la parte de salida como tal es el resultado que voy a obtener de todo mi algoritmo o de todo el proceso que desarrollo. Cuando hablo de que un algoritmo debe ser preciso, es que debo precisar en cada uno de los pasos, debo de ubicar los pasos donde deben ser. Me explico, por lo menos no puedo poner la parte del hardware acá al inicio porque todavía no tengo construida mi parte física del teléfono móvil. Así de esa manera me refiero con preciso. La parte de definido es que yo debo siempre que por lo menos tenga un algoritmo y lo desee hacer una y otra y otra y otra vez, siempre debe obtener el mismo resultado. Y por último, cuando me habla de finito, es que debe tener un número finito o determinado de pasos para obtener mi resultado. Bueno, eso con respecto a qué es un algoritmo. Siguiendo esto, vamos a hablar del diagrama de flujo. Cuando hablamos de un diagrama de flujo, es una forma clara y concisa o concreta de representar mi algoritmo. Entonces, los diagramas de flujo utilizan como medio las figuras geométricas y las palabras. Aquí observamos algunas de las figuras geométricas que se utilizan. Estas son las más usadas en el momento o las más sencillas de los diagramas sencillos. Una de ellas por lo menos es esta, que es la parte de documentación, la dirección de flujo, el rombo, que es la parte de o fase de decisión, el óvalo, que es la iniciación del proceso o conexión de la descripción de otro proceso existente en un diagrama distinto. Cabe decir que los diagramas de flujo no solo se utilizan en la parte de programación, sino en otras áreas o en otros entornos como la educación, la política y en muchas otras formas donde se quiera representar un proceso. Bueno, dando continuación al tema, estamos corticos de tiempo, vamos a hablar acerca del pseudocódigo. El pseudocódigo es otra forma, además del diagrama de flujo, de representar nuestro algoritmo. Pero en esta parte del pseudocódigo nos dice que se representa en un lenguaje natural y de la manera más detallada posible. Y como vemos a simple vista, es una manera más sencilla de realizar, se puede realizar en un computador o algo así, y es una forma más fácil y más dinámica de hacerlo. Nos dice también que utiliza un lenguaje intermedio entre nuestro lenguaje y el de la máquina. Por ende, como ya lo dijimos anteriormente, es un poco más fácil de desarrollar. Acá vemos un pequeño ejemplo de qué es un pseudocódigo y cómo lo podemos hacer. Acá el proceso es el número mayor, entonces
siempre la parte izquierda la referenciamos en negrita o de sangría y nos dice, por lo menos, escribir ingrese A, entonces leer A, que es la operación que está haciendo la máquina. Si escribimos B, entonces si escribimos ingresa B, nos lee B. Entonces acá hace la parte del proceso que nos dice si A es mayor que B, entonces la máquina nos escribe el número mayor es A. Si no, entonces nos va a decir que el número mayor es B. Y este es el fin del proceso. Bueno, dando continuación a esto, vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre estas dos. Como vimos anteriormente, una de las diferencias más grandes o más notables entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo es que el diagrama de flujo nos utiliza es por medio de gráficos y el pseudocódigo es por medio del lenguaje de palabras o sí, más claro. Una similitud que podemos encontrar de ellas es que las dos clases de diagramas me van a dar la representación del algoritmo adecuadamente. Bueno, ahora vamos a ver otra diferencia en que nos dice que el diagrama del pseudocódigo es fácil de modificar, en cambio el diagrama de flujo no cuenta con esta ventaja. Como lo dije anteriormente y lo vimos y lo detallamos, el diagrama de flujo no se puede desarrollar de una manera fácil. Tengo que utilizar unos diagramas o tengo que utilizar figuras geométricas y otras formas. Y como nos dimos cuenta en el pseudocódigo, sí lo puedo desarrollar de una manera más rápida y dinámica. Otra diferencia es que el diagrama de flujo ocupa mucho espacio, mucho más espacio que el pseudocódigo, por lo que dijimos anteriormente que es sus diagramas. Entre las similitudes que encontramos que en los dos diagramas se debe identificar cada proceso. En el pseudocódigo por medio de la sangría y en el diagrama de flujo por medio de la figura representativa de cada proceso. Listo, esto con respecto a las diferencias y similitudes entre ellos. Ahora vamos a hablar de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiere la lógica de la programación. Bueno, se pueden identificar dos fases a la hora de crear un programa para la resolución del problema. Está la fase de resolución del problema y la fase de implementación. Cuando hablamos de la fase de resolución del problema nos vamos a dividir en tres partes, que es el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la verificación del algoritmo. Cuando hablamos del análisis del problema tenemos que tener una amplia visión de todo el problema, de qué queremos lograr primero que todo, después de solucionar el problema y de qué manera lo vamos a hacer, con qué tiempo contamos y todo lo que tenemos que necesitar para solucionar un problema. Ese es el análisis que le debemos dar y cuidadosamente a esto. Cuando hablamos del diseño del algoritmo es que teniendo los datos del análisis se procede a diseñar un algoritmo preciso, definido y finito para garantizar solución del problema. En este paso también se debe definir el diagrama para representar el algoritmo. Esto ya es más que claro como lo vimos anteriormente. Y la verificación del algoritmo es necesario comprobar que el algoritmo diseñado realiza las tareas para las que están diseñadas y produce el resultado correcto. Como vimos ahorita, siempre debe obtener el mismo resultado una y otra vez que lo hagamos. Bueno, en la fase de implementación está ya, como vemos acá, nos dice que en esta fase el algoritmo se debe pasar a la fase de codificación y traducción a un determinado lenguaje de programación, que deberá ser completada con la ejecución y comprobación del programa. Entonces ya después de nosotros tener nuestro algoritmo y que lo presentemos a la máquina en uno de los dos diagramas, lo vamos ya a pasar en un lenguaje diferente que nos lo va a entregar ya. Después vamos a obtenerlo como resultado o lo vamos a ver reflejado en la máquina. Entonces, la pregunta que nos hace es de importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras. La respuesta que yo doy es muy sencilla y muy clara, que es diciendo que los algoritmos son fundamentales ya que es la manera más ordenada y precisa de presentar un proceso para la creación de un programa. Además de esto, compañeros, yo les quiero decir también que
pienso que los algoritmos no se deben de utilizar tan solo en la programación y esto, sino en el diario de vivir. Nosotros tener una serie de pasos para hacer las cosas y no hacerlas a la ligera, sino de aplicarlas en cada una de las cosas que desarrollamos diariamente. Eso con respecto a los algoritmos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación. Disculpen por hacerlo de una manera muy rápida, aunque me pasé 5 minutos según lo que pide la rúbrica. Pero pues esta es mi presentación y espero que les haya gustado. Que tengan un feliz día y muchísimos éxitos.